Hola, mi nombre es Mario. Lo que yo voy a hacer en este momento es a proceder con la explicación de los tres condicionales que son necesarios para poder realizar un problema. Hablando del primer condicional, comenzamos desde el inicio. Siempre va a haber una información que va a ingresar al problema, que el problema nos da. Seguimos con el problema y nos vamos a topar con la interrogante, con la primera pregunta, con el primer condicional. Y eso va con la simbología de un rombo. Si es que el condicional, si la pregunta es válida o es verdadera, se realiza una operación y pasamos directamente al fin del problema. Si la pregunta es falsa y se la tiene que contradecir, simplemente se muestra el mensaje que nosotros queramos, obviamente validando la falsedad de la pregunta. Y ahí procedemos al fin. Esto todo se basa de manera sencilla y el primer condicional simplemente tiene una interrogante. Entonces, nosotros al momento de preguntarnos la pregunta, decimos sí, explicamos con el if. Si es que es verdadero, ponemos then, la operación 1, y si es falso, ponemos else. Else, la falsedad, y ponemos el mensaje que nosotros queramos para demostrar si es falso. Listo. Entonces, ahora procedemos con el segundo condicional. El segundo condicional, como lo pueden apreciar, es un poco más largo. Posee ahora dos preguntas, dos interrogantes, pero todos los nombres o las indicaciones de cada parte van a ser las mismas. Entonces, obviamente, se comienza desde un inicio. El problema también te va a dar una información o datos que sirven para resolver el problema. Nos vamos a topar con la primera interrogante. Asimismo, con el if la interrogante, si es que es verdadero, se procede a elaborar la operación 1, y si es que es falso, o sea, se procede ahora a una segunda interrogante. Esa segunda interrogante se la va a denominar o la vamos a presentar con el comando else if. Else if, ahora la segunda interrogante, o sea, si era verdadera, procedemos a la operación 1, y si es falsa, procedemos ahora a la segunda interrogante con else if. En la segunda interrogante, si es verdadera, pasamos a la operación 2 y simplemente ya llegamos al fin del problema. Y si es falsa, mostramos el mensaje que nosotros queramos para ya demostrar que no ha pasado en las dos condicionales y demostrar la falsedad del problema. Y llegamos a su fin. Finalmente, vamos a explicar el último condicional. El tercer condicional es un poco más largo. Ahora son tres condicionales, tres preguntas, de las cuales asimismo tenemos que ver si la primera pregunta cumple la veracidad, se pasa directamente al fin, y si no cumple o si falla, vamos a una segunda condición. Y si esta tampoco cumple o falla, vamos a la tercera condición. Y así sucesivamente podemos incluir cuantas preguntas o cuantas interrogantes del problema nosotros queramos. O sea, para aumentar la dificultad del problema. Entonces, obviamente, así mismo como dijimos, el problema nos daba principalmente un dato o algún dato para poder elaborar el problema, para poder resolverlo. Y ahí seguimos avanzando y pasamos con la primera pregunta, con el primer inconveniente. Entonces, cabe recalcar que para nosotros poder preguntarnos y poder elaborar estos condicionales, es necesario que el primer condicional, los condicionales anteriores, se cumplan. Entonces, obviamente pasamos primeramente con la primera pregunta. Si es que es verdadero, decimos que el problema resuelva esta operación y pasamos directamente al fin, porque ya basta que cumpla la primera, la veracidad de la primera, para ya pasar al fin. Si es falso, se necesita de recalcar otro condicional. Si esa pregunta es verdadera, elabora esta operación y pasamos ya al fin. Pero si es falsa, necesitamos de otra pregunta para poder ya directamente analizar la parte final del problema.
Si esa parte final, si esa última pregunta es verdadera, cumplimos con esta operación y pasamos y ahora sí al final. Pero si es falsa, se muestra un mensaje diciendo que las tres preguntas no son verdaderas, entonces aparece el mensaje demostrando la falsedad del problema y llegamos a su fin. Asimismo, para llegar a un condicional y para empezarlo a resolver, tiene que estar con el comando if, con el si. Entonces, if, la pregunta, cogemos then, que cumpla esta operación si es verdadero. Y si es falso, viene la otra pregunta, que es la pregunta con el if. Como es otro condicional, con el if. Si ese condicional es verdadero, que actúe con esta operación, y si es falso, pasamos al otro condicional, así mismo con el si. Si la última pregunta es verdadero, pasamos a esta operación, y si es falso, ya que nos muestra el mensaje. Esto es todo, se le agradece por la atención. Este simplemente ha sido una pequeña explicación de los condicionales que son necesarios estudiarlos para poder resolver un problema y requiere de mucha atención. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un problema en el cual vamos a explicar los tres condicionales. El problema es el siguiente: vamos a ingresar dos números y mostrar cuál es el mayor, y en caso de ser iguales, mostrar ese mensaje. Nos dirigimos a Scilab en las notas. Bueno, aquí tenemos ya hecho la codificación. El primer número le pusimos la variable a, en el segundo número le pusimos la variable b. Entonces pusimos aquí el primer condicional. Si a es mayor que b, entonces el número a es mayor. Si no se cumple esa condición, nos vamos al segundo condicional, que si a es menor que b, entonces b es mayor. Si estas dos condicionales no se cumplen, nos vamos a la siguiente, en la cual la única opción que nos quedaría es que a es igual a b. Una vez ya hecho estas codificaciones, nos dirigimos a la opción ejecutar, guardar y ejecutar. Ya, nos dirigimos al programa de Scilab. Aquí ponemos el primer número, 1, 2. Ya, aquí nos dijo que el número b es mayor que el número a, entonces b es mayor. Ahora, si lo podemos ejecutar de nuevo con F5, ya, aquí vamos a poner el número 4 y en el número b vamos a poner el número 2. Aquí ya nos dice que a es mayor. Ahora vamos a probar el tercer condicional. Lo ejecutamos de nuevo con F5 y aquí ponemos el número a vale 7 y el número b vale 7. Entonces aquí no debería mostrar que son iguales, y efectivamente a es igual a b. Y ya, eso es todo. Listo. Uy, qué bonito.